de las 3 a.m. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Si les gusta mi contenido, les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal, dejaran un like y también un comentario. También es muy importante que activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Si tú tienes alguna experiencia paranormal, te han contado alguna, o simplemente tienes algún suceso extraño que te gustaría que yo compartiera en este canal, no dudes en ponerlo en los comentarios y yo en algún próximo video lo agregaré con mucho gusto. Sin nada más que agregar, comencemos con este episodio. Les contaré una historia que me pasó hace tiempo. Primero el contexto. Esto pasó justo a finales del año pasado. Yo acababa de tener a mi bebé. Durante la cuarentena me estuve quedando en un inicio en casa de mis papás para que me ayudaran por si tenía alguna duda o para apoyarme. Ya saben, y poquito antes de cumplir el mes, me subí con mi esposo ya a nuestra casa. Nosotros vivimos como unos 20 minutos de la casa de mis papás, en Coacalco. Ellos viven en la parte baja y yo vivo en la entrada de la Sierra de Guadalupe, justo una calle abajo. Total, en donde vivo hay muchos terrenos sin construcción. Solo tengo vecinos a un costado. Enfrente de mí, cruzando la calle, hay una casa vacía. Al lado de mí es un terreno. Atrás hay un terreno. Enfrente de mí hay otro terreno. Todos vacíos, claro. Al lado de mi casa hay un árbol enorme. Es un pirul. Cuando compramos la casa, el arquitecto no lo quitó. Hasta ahí todo bien. Porque el árbol daba sombra al carro y no le dimos importancia. Nosotros nos subimos un sábado, recuerdo bien, y escuchábamos ruidos, pero creíamos que eran los gatos que estaban en el cuarto de al lado. Llegó el domingo y volvimos a escuchar muchos ruidos, como arañazos en el techo. Pero dijimos, seguramente es el efecto de que el cuarto de al lado se quedaban los gatos. O sea, siempre tratábamos de justificar los ruidos extraños que escuchábamos durante la noche. Llegó el lunes y era mi noche sola con el bebé, ya que mi esposo trabaja y rola turno. No me podía dormir, tenía como una preocupación, no sé por qué, pero no podía dormir. Mis gatos andaban inquietos, pero no le di mucha importancia. De momento, empecé a escuchar ya ruidos directamente en el techo, como si algo estuviera caminando. Eran ya como las 2 de la mañana y se escuchaban golpes. Fue cuando decidí comenzar a grabar para mandárselo a mi esposo, porque me empezó a dar mucho miedo y no sabía qué hacer. No quería molestar a mis papás porque ya era muy tarde y me quise hacer la valiente. Total, me dijo mi esposo, tranquila, quizás es el árbol, y seguí viendo la tele. No sé en qué momento me agarró el sueño y me quedé muy dormida. Mis gatos siempre se quedaban uno mínimo en mi cuarto por recomendación de mi mamá y otro en el balcón y en el pasillo. Cuando desperté, ningún gato estaba en mi cuarto y mi bebé no estaba pegado a la pared como yo lo había dejado. Ni siquiera estaba en la cama. Yo estaba empapada como si me hubieran aventado un balde de agua encima, pero era sudor. Me desperté porque sentía angustia y sentía como mucho frío y caliente a la vez. Mojé toda la cama con sudor de todo mi cuerpo. Por eso me desperté y volteé porque lo estaba abrazando y mi bebé no estaba. No sé, pero mi reacción fue de voltear hacia el suelo y tampoco lo vi. Miré abajo de la cama y ahí estaba mi bebé tirado, sin llorar. Rápido lo jalé y lo cargué, lo subí a mi cama. Cuando lo vi, sentí un vacío en el estómago, como cuando caes de muy muy alto o en un juego mecánico. En un inicio creí que lo había tirado, pero ya relacionando todo, dije, no es posible, porque estaba pegado a la pared y yo lo estaba abrazando.
Mi bebé estaba llorando. Tenía pequeños rasguños en sus piernitas y dije, ¿cómo fue posible no escucharlo, sentirlo? Traté de calmarme y controlarme porque sabía en el fondo que era quizá eso. No tenía ninguna imagen. Al día siguiente, que llegó mi esposo, no me creía, pero me vio muy asustada. Mi familia también fue testigo, porque esa cosa me seguía de donde fuera. Me siguió Navidad a casa de mis abuelos y también a la casa de mis tíos. A ellos los espantaron, y en casa de mis papás igual se escuchaba lo mismo. Tuvimos que subir al techo e hicimos de todo lo que nos decían, que los ajos en las ventanas, o que las tijeras, que la sal debajo de la cama, que ponerle sal en sus pies de mi bebé, que los gatos, que los cuchillos, que los espejos, el agua bendita, los alfileres en el techo, de todo hicimos, y nos seguía también. Al final, optamos por bautizarlo de manera urgente, y después de ahí, mi bebé dejó de llorar y empezó a dormir muy tranquilo. Antes solo se ocultaba el sol y comenzaba a llorar. Fue una experiencia muy horrible. La verdad, no se lo deseo a nadie. No podía ni conciliar el sueño. Fue muy aterrador. El 7 de mayo de este año, me pasé a vivir a un conjunto cerrado. El caso es que, cuando llegamos a la casa, íbamos pasando con el último viaje, que era de todos los electrodomésticos, comedor, muebles, etc. Escuché a los porteros hablar entre ellos y alcancé a oír uno que dijo, «Vamos a ver, ¿cuánto duran estos?». Se me hizo algo raro, pero no le di mucha importancia. Después de eso, llegamos a la casa y empezamos a acomodar todo. No recuerdo cuánto nos demoramos arreglando las cosas y acomodando todo. Fue más o menos como en 4 semanas. Todo iba muy bien. Mi abuela dormía en el primer cuarto al subir unas escaleras. Mi tía dormía en el cuarto de en medio y yo dormía en la guardilla, que es más o menos como un ático. El caso es que después de todo un mes empezaron los sucesos paranormales. El primero fue una noche. Mi abuela estaba rezando en su cuarto y sintió como algo la alzó o le pegaron fuertemente debajo de la cama. Ella no le prestó tanta atención a eso, pero se asustó un poco. Pensó que había sido yo, pero era imposible, ya que yo había tenido un accidente en la piscina de aquel conjunto donde me abrí el mentón. Bueno, no exactamente en el mentón, sino debajo, el cual me traspasó las 3 pieles y no podía hacer mayor esfuerzo como agacharme y otras cosas. El segundo fue días después de eso. Yo estaba usando mi celular y me dio sueño. Apagué mi celular para dormirme y me volteé para la orilla, donde pude ver una sombra como de una señora alta que pasó rápidamente por mi pared. Seguido de eso, pasaron 2 niños. Por su altura parecían ser niños como de 7 u 8 años. Pasaron súper rápido. A mí se me heló la sangre en ese mismo momento. Pasaron unos 5 minutos y pensé que tal vez había sido el televisor de mi tía, pues ella dormía con la puerta entreabierta y apagaba su tele muy tarde. Así que decidí prender la luz de mi cuarto y bajar al baño disimuladamente, ya que mi abuela siempre me regañaba por despertarla con las luces. Así que fui al baño, por si ella salía de su cuarto, yo estaría en el baño. Al salir, miré hacia el cuarto de mi tía y su cuarto estaba completamente oscuro. Eso me dejó con mucho más miedo, pero intenté pensar en otras cosas y olvidarme de eso, pero no podía, así que entré a TikTok a ver videos para ver si así se me quitaba el miedo y me podía quedar dormida. Así fue. Me quedé profundamente dormida y a la mañana siguiente no podía evitar el miedo tan grande que había sentido esa noche. Se lo conté a mi abuela y también a mi tía. Desde esa noche, mi tía empezó a dormir todas las noches con su tele encendida, ya que mi abuela y a mis tías, también tíos, en sus épocas los asustaron demasiado, así que ella es muy miedosa. Aparte de la energía que se sentía en la casa,
pero más que todo en el cuarto de mi abuela, donde estaba un altar con santos y velas. Más también al lado de aquel altar había un armario con una muñeca encima. Cabe resaltar que aquella muñeca la tenemos desde hace muchos años. Se le cayó un ojo, por lo tanto, quedó horrible. Mi tía se lo volvió a hacer con plastilina, pero aún así se veía muy fea. Parecía una muñeca endemoniada. Siempre le tuve miedo a esa muñeca por su ojo de plastilina y su mirada aterradora. Casi no entraba a aquel cuarto por esa energía tan pesada y esa muñeca. Pasaron los días y otra de mis tías le llevó un pocillo, o taza como le quieran llamar, a mi tía, la que vive conmigo, que tenía un gatito que se podía quitar y poner aunque era un poquito difícil. Pues todos se fueron para la sala y mi tía dejó el pocillo en la cocina. Al irse la visita, mi tía volvió a la cocina a guardarlo, mas aquel pocillo tenía el gatito a un lado. Eso dejó súper asustada a mi tía, entre muchos otros sucesos. Mi tía no aguantó más y tuvimos que irnos a dormir a la finca de mi tío como por una semana, mientras buscábamos casa. Le rogué a Dios y al cielo para que nos quedáramos en aquella casa, pues le había agarrado demasiado cariño a aquel conjunto. Antes de irnos, mi tía decidió preguntarle a los porteros y a la señora que vivía enseguida. Primero le preguntó a los porteros si sabían algo. Ellos simplemente le dijeron que en esa casa no duraba casi nadie, porque ahí se habían muerto algunas personas. Después le preguntó a la señora que vivía enseguida. Ella sí le contó la historia más completa. No recuerdo qué fue exactamente lo que le contó, pero recuerdo que le dijo que en esa casa no duraba casi nadie. Incluso a una señora que vivió en esa casa se le dañó el patrimonio, y que en mi casa, en la de enseguida y la siguiente, había unas plantas que eran de las mismas y que las otras sí tenían retoños y prendían, y la que había al frente de mi casa casi nunca había podido. Nos fuimos de aquella casa y un día después de habernos ido, mis tías fueron a hacer una limpieza e hicieron el ritual del huevo. Si no sabes qué es, búscalo en internet. Consiste en que pones un huevo con agua y lo pasas por toda la casa haciendo una oración, y después de ese día revisas el huevo y aparecen todos los espíritus que había en la casa. En aquel huevo aparecieron muchas personas. Entre ellas estaba un cura que parecía ser satánico, una niña, dos señoras y otras personas. Era bastante lógico que hubiera un cura satánico, pues había escritos bastante raros en las paredes. Mas nos veíamos en la obligación de irnos, ya que como mi abuela es sorda, los espíritus no contentos la empezaron a tocar más de una vez y la intentaron tirar por las escaleras. Tengo dos historias, pero creo que mejor contaré la que más me afectó. Cuando empezó la pandemia en el 2020, yo decidí irme a otra ciudad a trabajar como cuidadora. En Estados Unidos se llama Home Health Aide o Caregiver. El trabajo implica trabajar con personas que tienen demencia, Alzheimer, Parkinson, etc. También te puede tocar trabajar con gente que está muriendo activamente y prefieren morir en la comodidad de su casa, o personas con problemas de movilidad, ya sea por vejez, accidentes, etc. El chiste es que por el COVID muchas cuidadoras ya no querían trabajar porque tenían miedo de enfermarse, o si se sabía que un cliente tenía COVID, se negaban a trabajar con ellos. Pues yo por lo mismo decidí aceptar solo casos de clientes con COVID, y me acuerdo que porque era difícil conseguir cuidadoras, a veces te daban turnos de hasta 3 días. Te quedabas a dormir ahí, comías ahí, te bañabas ahí, etc. A mí me tocó trabajar con una señora que estaba muriendo por COVID y me tocó un turno de 3 días. La señora ya no comía, no tomaba agua y ya estaba tomando morfina y otros sedantes para que no sufriera. Le tomaba los vitales cada 2 horas y le daba su medicamento cada 4 horas. Ese mismo día que llegué, entre las 7 a.m.,
Entré a la casa y sentí una pesadez muy extraña, también como si alguien me estuviera observando. Yo busqué un lugar lo más cerca posible de ella para estar revisándola, también acomodándola, etc. Pues, cuando llegó la noche, la pesadez se incrementó. Escuchaba ruidos por toda la casa, más en el pasillo que pasaba por el cuarto de ella. A las 3 de la mañana exactamente, lo sé porque le tocaba medicamento, ella por primera vez abrió los ojos y volteó hacia su lado izquierdo, como si estuviera viendo algo. Empezó a hablar, pero no le entendí mucho lo que decía. Levantó su mano, como si estuviera agarrándole la mano a algo. Yo, la verdad, me asusté mucho, porque lo que sea que estaba ahí me daba mucho escalofrío. Pero no la iba a dejar sola, obviamente. Entonces me puse a rezar. Entre más rezaba, las luces de su cuarto más parpadeaban, pero yo seguí rezando. Llegó el punto donde lo que sea que estaba al lado se fue, porque empecé a sentir más calmado, y ella también. De la nada, la miré respirando muy lento. Le tomé sus vitales y estaban casi no existentes. Pues me levanté, le tomé la mano y me puse a rezar un poco. Después yo dije en voz alta: Señora tal, aquí estaré con usted hasta que esté lista para irse. Y de la nada abrió los ojos de golpe, me miró a los ojos y me dijo: no. En ese rato se apagó una de las lámparas de su cuarto. Regresó la pesadez del cuarto de golpe y escuché que tronó el techo. Ella volteó otra vez a su lado izquierdo y levantó la mano para agarrar algo que al parecer ella podía ver, pero yo no podía. Me asusté y mejor me fui y me senté afuera del cuarto, pero en un lugar donde podía verla. Duró hasta las 4:15 am, hablando con lo que sea que estaba ahí. Luego miraba hacia el cielo y levantaba su mano y le decía a lo que sea que estuviera ahí con ella: no. Pues después de esa noche ya no volví a reaccionar, pero se escucharon más ruidos en la casa. Ya tenía mucho miedo. No pude dormir en los 3 días que estuve ahí. Me daba más miedo el cuarto que estaba al lado del cuarto de ella. Yo nomás me la pasé en una silla reclinadora que tenía vista completa de ella en su cuarto, y le seguía dando medicamento en el tiempo que tenía que hacerlo, y la cambiaba en caso de que se hacía. No lo sé muy seguido, ya que ya no podía comer ni tomar agua. A las 3 am era lo peor, por alguna razón. Yo no sé de dónde agarraba el valor para seguir ahí. Rezaba constantemente, pero lo que sea que estaba en esa casa, la verdad era muy negativo. Yo escuchaba que se caían cosas en el cuarto que estaba al lado de ella, pero nunca quise revisar porque nomás teníamos permitido usar el baño, estar en el cuarto de ella y estar en la cocina. Ya cuando se acabó mi turno y llegó mi relevo, la muchacha me dijo que la casa, la verdad, estaba muy maldita, que el hijo de la señora, su único hijo, se suicidó en el cuarto de al lado, y que a las otras cuidadoras les habían jalado el pelo, aventado cosas, entre otras cosas, y que también, cuando estás hablando, escuchas que te callan. Yo le dije a la muchacha que la verdad se me figuraba que la señora ya no iba a durar otro día. Dicho y hecho, falleció muy poco después.